conversamos con el señor Alfredo Díez Canseco, abogado, que fuera ministro Ferrero Díez Canseco, sí, que fuera ministro del Mincetur. Y si lo hemos invitado es porque hemos tomado nota con sorpresa e inquietud de una iniciativa lanzada por el ministro de Cultura actual, señor Ciro Gálvez, para pasar todo lo que tiene que ver con la actividad turística del Mincetur, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Cultura, lo cual en la práctica llevaría a debilitar el Mincetur, que es un ministerio que tiene 20 años de creado, que es el que ha acompañado el milagro de las exportaciones en el Perú. Explíquenos, señor Ferrero, por favor, ¿cómo es que alguien quiere introducir un cambio precipitado en uno de los ministerios que mejores resultados ha tenido durante los últimos 20 años? ¿Aló? Fernando, buenos días, gracias por la invitación. Por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, creo que tiene que bajar, Alfredo, tiene que bajar el volumen del receptor o de del televisor que tiene cerca para no escuchar el eco y así podemos entendernos mejor. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, Fernando, gracias por la invitación, la entrevista, y creo que tú no lo has podido decir mejor. Realmente es increíble que el gobierno, que hasta ahora lo que le falta es justamente gestión, que tiene 3 semanas y hasta ahora no sabe qué va a hacer, lo que pretenda ahora es deshacer lo que funciona bien para desmembrarlo y mandar 2 sectores productivos que son estratégicos para el Perú y que han sido parte del crecimiento del país durante los últimos 20 años, separarlos en sectores donde no tienen la prioridad que tienen hoy día. Tanto el comercio exterior como el turismo son políticas de Estado. Las cifras son elocuentes, o sea, son abismales en cuanto a lo que ha impactado en estos 20 años. En comercio exterior hemos crecido exportaciones de 7.000 millones a 50.000 millones, 8 veces más en 20 años. Nunca antes había pasado eso. Hemos desarrollado la oferta exportable, se han firmado 22 tratados de libre comercio. El Perú tiene hoy día casi toda su oferta exportable recogida en tratados que nos permiten entrar a los mercados del mundo sin aranceles. La agroexportación, los textiles, etcétera. Y en turismo las cifras son igualmente impresionantes. Teníamos, antes del Mincetur, recibíamos cerca de 750.000 visitantes. Antes de la pandemia, hace 1 año y medio, para contar una cifra cierta, porque hoy día la pandemia ha afectado a todos, recibíamos más o menos 4,5 millones de visitantes. Es decir, habíamos subido 5 veces. Esto determina que un sector que funciona hoy día lo quieren desactivar y mandárnoslo a cultura y a produce, con lo que van a deshacer los equipos, y sobre todo, lo más importante es que ni cultura ni producen tienen la visión de comercio exterior o de turismo. Sí, y la Alfredo, cultura y el turismo, si bien tienen puntos de contacto, son diferentes. O sea, la cultura se encarga de cuidar nuestra arqueología, nuestros recursos arqueológicos, que tenemos una gran cantidad. Es un recurso, pero lo que convierte al recurso en producto turístico explotable es el turismo. ¿Y cómo? Dotándolo de infraestructura, de servicios y de promoción. Y esa es la parte que hace el Mincetur. No es cierto que los recursos, como ha dicho el ministro Gálvez, vengan de la arqueología. Al revés, vienen del turismo, porque son los recursos de los turistas que vienen al Perú, que consumen nuestra gastronomía, que van a los monumentos, a Machu Picchu y a todo el circuito turístico, los que generan los recursos. Sí. Nuestros recursos arqueológicos per se solo generan recursos en medida que sean explotados comercialmente para que puedan realmente ser utilizados o vistos por el mundo. Por el mundo, sí. Es un sinsentido, no entiendo. Por eso mismo, realmente... Alfredo, yo le quería preguntar, porque claro, llega un ministro de Cultura, aparentemente tiene una visión distinta, pero lo que habría que descubrir es la motivación de desintegrar algo que ha funcionado en términos claros, no solamente en ingresos para el país, en posibilidades de trabajo para la gente, en especialización del sector, sino cuál podría ser la motivación. Por eso hay que entender, porque no solamente decir, en el caso de ignorancia puede ser no conocer cómo funciona el sector, pero de repente hay una motivación distinta que no podemos entender.
Bueno, es una interesante la inquietud, Mónica, porque yo tengo alguna lectura, ¿no? A ver, eso es lo que quiero. ¿Cuál es su lectura? En primer lugar, y solamente para hacer una acotación sobre la nota que saca RPP, lo que han firmado el comunicado son 12 exministros, que son todos los que hay, sí, de 7 presidentes diferentes. Uh-huh. Todos han firmado el comunicado, excepto el actual ministro, obviamente. Entonces, ¿a qué responde este tema? Y es lo que preocupa. Por eso digo que hay un tema de concepción, de percepción de los sectores y de desconocimiento, ¿no? En un gabinete que además tiene, en mi opinión, pocos ministros, digamos, que puedan destacar, ¿no? Y no tiene que ver con su origen, ni su función social, ni que sean provincianos, no, es un tema de capacidad, de idoneidad para el cargo. Yo creo que es un tema ideológico lo que está detrás de esto, porque si recordamos la campaña, ya se había manifestado en contra de los tratados de libre comercio. Por lo tanto, desactivar el Ministerio de Comercio Exterior para ellos no es un tema relevante, porque no están de acuerdo con los tratados, ni lo conocen, pero no están de acuerdo. Es ideológico. Ni saben cuántos trabajos producen, digamos, a partir de un tratado de libre comercio. Sí, pero produce nunca negocia los tratados. No, me refiero en general, que el Tratado de Libre Comercio le permite la posibilidad de tener trabajo a mucha gente. Claro, a millones, y el turismo a otros tantos millones. Por eso es que pasar estos sectores a sectores donde no son prioritarios, donde no tienen los conocimientos ni la visión, va a ser simplemente enterrar estos sectores en el pasado, ¿no? Por eso yo creo que tiene que ver con un tema, primero, desconocimiento, y segundo, un tema ideológico. No les gustan los tratados, no saben lo que es una exportación, desconocen cómo funciona el tema. Y en turismo creen que el tema pasa por cautelar o mantener el monumento, y no se dan cuenta que este monumento, esos recursos arqueológicos inmensos que tenemos que ponerlos en valor, porque si no es como tener una foto. Y ese poner en valor es lo que hace el MINCETUR, lo que hace PROMPERÚ, y es lo que no hace Cultura, ¿no es cierto? Veamos la Huaca Puyana, ¿no? El restaurante, el tema, lo que ha significado eso en valoración de los activos, y así deberían haber en el Perú pues cientos, porque nos sobran estos recursos. Lo que pasa es que no los ponemos en valor. Entonces, hay una cuestión de visión de los sectores, hay una cuestión ideológica y una cuestión vinculada también a que son sectores que ellos no consideran que son relevantes dentro de su concepción del ideario de Perú Libre. De otra manera no se entiende esto. Don Alfredo Ferrero, buenos días. Buenos días. Usted ha dicho que en este gabinete hay muy pocos ministros que pueden, diríamos, destacar. Y se viene ya la presentación del gabinete Bellido ante el Congreso de la República. Le pregunto sobre su expectativa y sobre todo, tomando en cuenta la disposición de las bancadas de otorgarle o no el voto de confianza, hay varias que están en contra de ello. ¿Cuáles son, cree usted, los correctivos necesarios que tendría que hacer el presidente de la República en cuanto a la conformación de este gabinete ministerial? Mire, gracias por la pregunta, porque eso me permite entrar al tema de lo que viene la próxima semana. Creo que es muy relevante. Obviamente, cuando uno habla de la cuestión de confianza, yo tengo que analizarlo en términos políticos, ¿ok? Porque para mí, como confianza, entendido en la tecnología común y corriente, ese gabinete no me da ninguna confianza. O sea que para mí la confianza está denegada en la concepción pura y dura. Ahora, en la concepción de la estrategia política, respecto de dar o no dar la confianza, ahí hay que entrar a un análisis un poco más profundo. Y yo sería de la idea de que cualquiera sea la decisión del Congreso, la oposición, que es hoy día mayoritaria, deben pensar cuáles son las consecuencias de su no confianza o de su otorgamiento de confianza. Entonces, ¿por qué? Porque también podría ser una estrategia dar la confianza para que el gobierno se siga desgastando, porque este gobierno se está desgastando. Y de esa forma no quemar la bala de plata. La otra estrategia podría ser denegar la confianza para que se caiga el gabinete, que en mi opinión, salvo 2 o 3, no califican para ministros, no solamente por los temas del terrorismo, la ideología, su dedicación del pasado, sino porque en la actualidad no están capacitados para ser ministros. Entonces, yo creo que la confianza, el tema de la confianza de la próxima semana tiene que ver con una estrategia política que tienen que diseñar. Los 12 ministros que han ejercido el cargo desde el 2002, los 12 ministros, están todos de acuerdo en rechazar la iniciativa que ha sido formulada por el ministro de Cultura, en buena cuenta para escindir, debilitar y seguramente también eliminar el MINCETUR, que es uno de los ministerios
que más resultados ha dado a la economía peruana. Ahora bien, hasta donde tenemos entendido, señor Ferrero, esto es una iniciativa del ministro de Cultura y no del gobierno, porque el propio ministro del Mincetur, señor Rodolfo Pérez, la ha rechazado, diciendo que es una opinión particular del señor Ciro Gálvez, que nos tiene acostumbrado a iniciativas particularísimas, ¿no? Fernando, lo que pasa es que hay que estar atentos porque yo no sé si es iniciativa de Gálvez o tiene el apoyo de la PCM, porque es raro que un ministro mande una declaración de este tipo sin haber coordinado previamente con el gabinete, ¿no? No es usual. No es usual. En todo caso, ha sido contradicho por su colega en el gabinete, ¿no? Que es el ministro de ese ramo, Rodolfo Pérez. Claro, el ministro actual ya salió ayer a desmentirlo, pero debió hacerlo antes, ¿no? ¿Cómo deja que otro ministro del mismo gabinete esté quitándole su sector? Eso demuestra cierta debilidad del lo ministro. que demuestra es que hay una fractura dentro del gabinete, ¿no? O sea, es muy fácil leer esa circunstancia. Hay falta de coordinación también. No hay coordinación, hay incongruencias, inconsecuencias, y eso es lo que está trayendo esta sensación que tenemos todos de que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, efectivamente, Mónica, yo creo que primero que se metieron con el ministerio equivocado, porque el ministerio tiene logros y éxitos notables. En segundo lugar, es una muestra más de que hay una desarticulación interna gravísima, no solamente entre el gabinete, sino entre Cerrón, que no sabemos qué función cumple porque portero no es, y el presidente que habla poco y dice poco y hace menos, porque hasta ahora no ha hecho nada en 3 semanas, estamos casi un mes. Entonces, claro, el problema es que el país está a la deriva. El dólar está en 4.1 o 4.10, pero está en ese precio porque el BCR sale a comprar dólares, porque si no saldría a comprar dólares estaríamos en 5 soles, ¿no es cierto? Mientras tanto el pollo sube porque el maíz es importado, porque lo traemos de allá, el trigo. No figura. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, sí. Lo escuchamos. Sí, el trigo también es importado, entonces sube el pan, sube el fideo, sube el aceite. Bueno, hoy día, a propósito de eso, y justo creo que Carlos iba a intervenir por ese lado, sí. Pero el tema de precios también es un tema pendiente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a aguantar la calle? Porque el tema del precio tiene que ver directamente con el dólar subiendo, porque hay incertidumbre, porque no confiamos en el país y porque la gente que tiene sus solcitos va a cambiar y comprar sus dolaritos, porque esa es la razón por la que sube el dólar. El dólar sube porque el gobierno no da confianza, porque el gobierno no sabe qué hacer. Sí. Ese es el problema. Entonces, el dólar no sube porque sube en el mundo, sube acá. En el mundo está más o menos estable. Hemos tenido el 3.3 tipo de cambio durante años y de repente estamos en 4.1. Entonces, bueno, eso tiene que ver con las políticas de gobierno, o mejor dicho, con la falta de políticas, y tiene que ver con la desconfianza que hay en el país. En ese sentido, sin inversión, disminuyendo el empleo, sí, o no creándose nuevo empleo, más el precio, yo creo que la calle, no sé cuánta resistencia va a tener. Don Alfredo, en ese sentido, justamente, y ya que nos remitimos a las declaraciones del presidente de la República, él ha dicho esta mañana que la próxima semana van a haber sorpresas con relación al precio del gas y de los alimentos. Y recordamos hace poco nada más proyectos presentados inclusive para establecer control de precios durante etapa de situación de emergencia o de conflicto. ¿Cuál es su evaluación al respecto? ¿Qué podemos esperar de este anuncio a medias presidencial? Bueno, las sorpresas para nosotros hasta ahora han sido negativas, así que no lo veo como positivo el que anuncie sorpresas, que en el entorno de Castillo y su gabinete más es lo que preocupa que tranquiliza, ¿no? Realmente, pero a ver, si vamos por el control de precios, es una receta ya utilizada en el Perú y otros países que ha sido un fracaso absoluto. Porque lo que genera el control de precios es, en primer lugar, el abastecimiento de algunos sectores para cuidar esos productos y después sacarlos a la venta con sobreprecio. Desabastecimiento, encarecimiento y al final colas interminables. Ya lo hemos vivido. Sí. El primer gobierno de García tuvo ese error. Después lo corrigió. Lo recordamos demasiado bien, señor Ferrero. Lo recordamos demasiado bien. Muchas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted muy buenos días, señor Ferrero.